Profesora Lorena, en este circuito vamos a analizar por supernodos. Entonces lo primero que debemos hacer es marcar las corrientes hacia donde están. La corriente 1 está saliendo, la corriente 2 está saliendo, la corriente 3 está saliendo, la corriente 4 está saliendo, la corriente 5 como tiene la fuente de voltaje está entrando, la corriente 6 está saliendo, la corriente 7 sale. Entonces vamos a analizar, entonces vamos a decir que 0 es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 más la corriente 4 menos la corriente 5 más la corriente 6 más la corriente 7. Vamos a reemplazar términos de corriente por ley de Ohm, por términos de resistencia y voltaje. Entonces decimos que la corriente 1 es voltaje de A, que A es este nodo, B es este nodo y C es este nodo. Entonces BA menos 0, que es tierra, sobre 4, que es la resistencia, más corriente 2, que la corriente es el voltaje en A, menos el voltaje en B, sobre la resistencia, que son 2, más la corriente 3, que la corriente 3 está saliendo, que es voltaje en B menos voltaje en A sobre 2. Vamos a la corriente 4, que la corriente 4 es voltaje en B menos voltaje en C sobre 2, que es lo que nos dice la resistencia, menos la corriente 5, que son 5 amperios. Es negativa porque está entrando. Sigue la corriente 6, que la corriente 6 es positiva, que es voltaje en C menos voltaje en B sobre 2. Y por último tenemos que el voltaje en C, la corriente 7 es voltaje en C menos 0 sobre 8 ohmios. 8 ohmios, que nos dice la resistencia. Corta. Tener todo reemplazado en ley de Ohm, vamos a mirar a qué podemos cancelar. Podemos cancelar BA menos BB más BB, voltaje en B menos voltaje en A sobre 2, que ambas están sobre 2, que es lo mismo. Entonces lo cancelamos. Y cancelamos voltaje en B menos voltaje en C sobre 2 con voltaje en C menos voltaje en B sobre 2, que es lo mismo. Y pasamos lo siguiente. Voltaje en A menos 0 sobre 4 menos 5 amperios más voltaje en C menos 0 sobre 8. Y aquí calculamos que 0 es igual a 1 dividido 4, que esto nos da 0.25, voltaje en A menos 5 amperios más 0.1 dividido 8 nos da 0.12. Y tenemos nuestra primera ecuación. Aquí pasamos el 5, está restando, pasa a sumar, quedan 5 amperios, es igual a 0.25 voltaje en A más 0.12 voltaje en C. Y tenemos nuestra última ecuación. Nuestra última ecuación dice que abrimos la fuente y dice que 10 es igual, 10 voltios es igual a menos voltaje en A más voltaje en C. Y tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces organizamos nuestra ecuación para reducirlo a términos de eliminación y sustitución y eliminación. Entonces lo hacemos así rápidamente. Entonces multiplicamos el primer término
que sería en este caso 1 por el término de arriba, que serían 0.25, para poder eliminar los términos de B voltaje en A. Entonces decimos que 1 por... cabe resaltar que tenemos que multiplicar todos los términos por el 1, o sea, sería un factor común entre todos, tendría que multiplicarlo. Entonces 1 por 0.25, 0.25 voltaje en A. 1 por 0.12, 0.12 voltaje en C. Y 1 por 5, 5. Nos queda igual. 0.25 está, como el voltaje en A está negativo, entonces 0.25 voltaje en A. Más por más, 0.25 voltaje en C. Esto nos daría igual 0.25 por 10 son 2.5. Y acá eliminamos negativo, positivo con negativo de los voltajes así. Y nos dedicamos a sumar. Entonces, más 0.12 más 0.25 nos da igual a 0.37 voltaje en C, es igual a 7.5. Aquí voltaje en C quedaría, entonces 0.37 está multiplicando, pasaría a dividir, entonces nos da 0.37 voltaje en C. Tenemos que 7.5 dividido 0.37 nos da 20.2 y ya tenemos nuestro voltaje en C. Ahora vamos a sustituir este voltaje en B en cualquiera de nuestras ecuaciones. Entonces la pasamos hacia arriba y entonces decimos que 10 es igual a menos voltaje en A más voltaje en C, que voltaje en C sería, voltaje en C está acompañado de un 1 y voltaje en C sería 20.2. Entonces decimos que 10 es igual a menos voltaje en A más 1 por 20.2, 20.2. Pasamos el término que está sumando, lo pasamos a restar. Entonces decimos que 10 menos 20.2 es igual a menos voltaje en A. Esto sería que voltaje en A menos voltaje en A es igual a 10 menos 20.2 más 10 son menos 10.2. Entonces aquí voltaje en A está acompañado de un 1, entonces decimos que voltaje en A, el 1 es negativo, lo pasamos 10.2 sobre menos 1, menos 10.2 menos sobre menos 1. Entonces diríamos que voltaje en A es igual a menos por menos da más, y 10 dividido 1, 10.2 voltaje en A. Y ya tenemos nuestros dos voltajes de la ecuación. Y terminamos. Entonces ya sabemos que nuestro voltaje en A son 10.2 y nuestro voltaje en C son 20.2 en nuestro circuito. Entonces calcularemos el voltaje en B por un análisis de nodos. Entonces de nodos, sino de supernodos, pero por ley de Ohm. Entonces aquí decimos que están entrando 4 ohmios de resistencia porque están en serie, entonces sumarían por 5 amperios de que están entrando a ese nodo. Entonces decimos que voltaje en B es igual 20 ohmios por 5 amperios son 20 voltios, y ahí tenemos nuestro voltaje en B, y voltaje en B es igual a 20 ohms.
20 voltios.